Hola, soy Julio, aquí en un nuevo video. El día de hoy voy a mm, contarles acerca de una experiencia que tuve eh, el día de hoy. Básicamente la experiencia fue de cólera, pero en un contexto diferente. Bueno, el contexto fue el siguiente. Estaba pasando visita con uno de los doctores. Luego de haber terminado esa tarea, eh, fui a realizar unas anotaciones en las historias clínicas. Eh, de inmediato vino una enfermera, la cual sentí que me dijo que hiciera sentí que me dijo que hiciera no o sea, me dijo que hiciera las altas de los pacientes que se tenían que ir. En ese momento sentí que me lo decía de una forma no muy, digamos, cortés, sino de una forma un poco brusca. Entonces mi reacción fue de sentir cólera y de no querer hacer lo que ella me dijo que hiciera, ¿no? Las altas, preparar el alta para esos pacientes. Entonces, al final me dijo que tenía que evaluar a los pacientes, ponerles sus funciones vitales si yo lo había hecho, etcétera. Y yo le dije que sí, que ya habíamos evaluado a esos pacientes con el doctor y que si se refería a ella a la nota que tenía que hacer. Y yo le dije, y me dijo que sí a ello. Y yo le dije, entonces haré la nota. Que no se preocupe de lo que ya yo tenía conocimiento, ¿no? Sobre lo que tenía que hacer. Ahora ahora esa experiencia la sumo a 2 o 3 días previos en donde esta misma enfermera me dice en otra área del centro de salud, me dice de una manera que yo también personalmente no cortés, que fuera a visitar a unos pacientes con tuberculosis, y en vez de estar sentado allí en el programa de control de tuberculosis, ¿no? Leyendo mi libro, y sentí que me estaba diciendo que yo era como que una persona que no estaba haciendo nada, ¿no? Como que estaba allí por las puras. O sea, mi presencia allí no contaba. Sentí que me decía eso y entonces sentí cólera también. Quería contestarle a esa persona dentro de esa experiencia de cólera, pero me contuve. Que si yo le contestaba iba a tener más problemas, iba a tener una discusión posiblemente con esa persona. No quería hacer eso porque no quería escuchar. En ese momento pensé que eran las tonterías que ella me podía decir. Entonces, bueno, desde allí, cada vez que veo a esa, por ejemplo, el día que la vi nuevamente, sentí que estaba ahí esa experiencia de cólera, ¿no? Como que no me cae esta persona. Y nuevamente hoy, que después que me dijo eso, sentí que ya que me estaba
como me estaba como que atacando, ¿no? Varias oportunidades, ¿no? Porque de ahí la otra, sentí que cada vez que me hablaba es para solamente para como decirme algo que supuestamente tenía que hacer y que no estaba haciendo, ¿no? Pero de una manera así bien, para mí, más que directa, un tanto como un llamado de atención. Cada cosa que me decía era para eso, ¿no? Y sentía que ya estaba a punto de querer decir algo, pero al final del turno no llevé esto a otro nivel, ¿no? Como una discusión o algo. Pero en sí me quedo con las ganas de decirle que se vaya al demonio, no sé, cualquier cosa que en mi mente surja sobre tratar de, digamos, liberar esta experiencia de cólera, que es también la de hablar así como que ponerme a vociferar, ¿no? Creo que eso es lo que siento que no quiero hacer, ¿no? Porque siento que voy a como quedar mal en realidad, y pienso que no quiero ponerme, o sea, en ese lugar. Bueno, por lo que en este momento voy a hacer el perdón a mí mismo sobre ese punto que he visto el día de hoy dentro de mí. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado sentir o generar cólera y ganas de vociferar a otra persona, la cual siento me ha tratado de una manera descortés, o tratándome como de decir que no estoy haciendo nada con sus razones y motivos, y sentir que ello es lo que me molesta. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado pensar que X tal vez me está diciendo algo porque piensa que yo soy irresponsable, o que no cumplo, y que tal vez me pueda suceder que no lo cumpla y finalmente tener la razón esa persona. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado pensar que X cuando me mira, o sea, siento que me odia, porque siento de que me quiere decir algo, pero que busca la forma, no directamente diciéndome oye te odio, pero sí, por ejemplo, a través de lo que estoy haciendo, por ejemplo, de la tarea o el trabajo que estoy haciendo. Siento que me trata de criticar o de hacer notar mis errores de una manera como si fuera algo prominente. Y entonces al mirarla pienso de que me tiene cólera, ¿no? Me perdono a mí mismo por haberme permitido, aceptado. Sentí que cuando X me dice que
me dice algo que yo pienso que me está tratando de decir de una forma indirecta que no soy responsable, que no estoy haciendo bien las cosas, me siento cólera y hacia esa persona y me da sintiendo ganas de decirle que no me diga que soy responsable, que no estoy haciendo bien mis cosas. Sentir que quiero tener, pensar que tengo yo, que no me estoy equivocando, sentir que no me estoy equivocando y que lo estoy haciendo bien y que lo que dice esa persona es algo equivocado o erróneo, o pensar que simplemente me lo está diciendo por cólera o por, por quererme molestar, por quererme molestar la vida. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado pensar, al sentir cólera hacia X, que es una persona que no tiene profesionalismo, como que es una persona inferior en cuanto a conocimientos, y que por eso es que quiere de alguna manera llamar la atención, y por eso pensar que me está llamando la atención y constantemente. Me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado sentirme mal cuando X me dijo de que a un paciente ya le habían dado de alta, ya que habían salido sus resultados, y que estuviera más pendiente de eso. Sentí que en ese momento yo había estado pendiente de eso, y que por eso ya se había dado de alta al paciente, sin que yo me diera cuenta o lo supiese. En ese momento lo tomé como que me estaba llamando la atención, pero simplemente no dándome cuenta que estaba reaccionando en realidad, ya que me estaba juzgando a mí mismo, porque aparentemente, o sea, porque no sabía, ¿no? Porque no sabía que ya habían salido sus resultados, y entonces es allí donde me juzgué a mí mismo. Entonces lo tomé yo como que como que había hecho algo mal. Entonces el llamado de atención que estoy percibiendo que me ha hecho esta persona, es eso precisamente, o sea, algo que dentro de mí yo estoy valorando, juzgando como algo malo. Por ende me doy cuenta de que en realidad no era, digamos, necesario de generar toda esta experiencia de cólera hacia X, de
de pensar de que es una persona especial, en el sentido de que de pensar, de juzgar su personalidad, su carácter. En vez de ello me doy cuenta de que es una oportunidad, porque al ver bien lo que estoy ocultando detrás de esa experiencia, como por ejemplo el sentirme mal después de lo que me dijo, es algo que yo mismo estoy generando, y no precisamente X quien está, digamos, haciendo que yo me sienta de esa manera. Y al contrario, ¿no? Diciéndome lo que me dijese, diciéndome lo que sea, X, es una oportunidad para detener esos juicios hacia mí mismo. Y y estar tranquilo conmigo mismo en lugar de juzgarme. Y no, más bien no transformar esta situación como en algo que me marque, o como un recuerdo así negativo, ¿no? Sino simplemente de algo que, en lugar de tomarlo de cierta manera, de manera particular o específica, pueda entender por qué es que yo tuve esa reacción dentro de mí mismo, y saber que cuando me sienta de esa manera, como por ejemplo que me han llamado la atención, es porque me he juzgado a mí mismo, no porque no haya hecho tal cosa, o no hizo esto, o lo hice mal, o me equivoqué, porque, o sea, el trasfondo, o sea, el sentirme mal, no es porque me haya equivocado, sino porque me he juzgado a mí mismo al, por ejemplo, al hacer algo, o decir algo, o no hacer algo, o no decir nada. Cualquiera de esas cosas, o sea, el punto no es ese, si me equivoco o no. Me puedo equivocar, pero eso no quiere decir que me tenga que juzgar. Y eso creo que no es algo que estoy poniendo como en discusión, de que a ver, diga quién está de acuerdo u opina de que si te equivocas tienes que sentirte mal, porque esas serían nuevamente opiniones, y me estaría influenciando a mí mismo con aquellas opiniones. Entonces, de todas maneras tendría que formar una opinión de las opiniones que escucharía de otras personas y validarlas para poder sentirme mal. Entonces, creo que por allí no iría el punto de que equivocarse tenga que ser aceptado y permitido como algo, como un punto para juzgarse a uno mismo.
Entonces es algo más bien, digamos, que como en este caso, por ejemplo, puede ser algo que es intrínseco, ¿no? Que está dentro de uno y que simplemente eh, no se ha detenido en evaluar la situación, donde tú, por ejemplo, como en este caso, donde yo ni siquiera me estaba dando cuenta de que me estaba juzgando a mí mismo. ¿No? Y, de, y a través de ello haber generado esa experiencia de me están llamando la atención como una experiencia negativa, y en realidad yo mismo lo estaba creando. Yo mismo era yo mismo estaba generando esa experiencia, ¿no? de juicio hacia mí mismo, no esa persona. Por lo tanto, esa persona tal vez me pueda decir que me he equivocado, que no he hecho bien las cosas, que me ha faltado esto, o que debería estar más atento, o que debería estar no tan atento, etcétera. Pero eso no quiere decir que yo dentro de mí genere una reacción como juzgarme a mí mismo. Y con ello generar la emoción, ¿no? A través de ese pensamiento que es el juicio a mí mismo, ¿no? Y el no juzgar a mí mismo en realidad no es, digamos, como que no quiero sentirme culpable, ¿no? Sino, o como que no quiero sentir que he hecho algo malo, ¿no? Como que no quiero sentir esa emoción, sino es algo que es algo realmente, es algo simple, ¿no? Es algo simple en el sentido de que así así estoy previniendo esos conflictos, generar esos conflictos dentro de mí que son innecesarios, porque para tomar conciencia de las cosas que estoy haciendo no es necesario generar emociones, ¿no? Ya que, por ejemplo, el sentirme mal no va a cambiar el hecho, por ejemplo, de que me olvidé hacer algo o me equivoqué. Entonces, sentirse mal no tiene sentido en este caso, ¿no? Creo que no aporta nada al momento en que se está produciendo las cosas, o cuando ya pasaron, sino más bien allí quedaría más que todo como, digamos, como claro, me quedaría anclado como en el pasado, simplemente a recordar, pero sin actuar en la realidad. Porque ¿qué hago recordando tal evento, relacionándolo a una emoción, en vez de en ese momento que estoy
que estoy recordando emplearlo para no sé, buscar por ejemplo una solución o hacer algo, ¿no? Que me permita corregir los errores, las equivocaciones, o incluso ver una nueva solución, ¿no? Bueno, entonces con esto que me he dado cuenta, me perdono a mí mismo por haberme permitido y aceptado juzgar a X como la responsable de sentirme, digamos, sentirme mal al pensar que me hace llamados de atención, no dándome cuenta que en realidad yo mismo he generado esa experiencia cuando he, digamos, definido eso como un llamado de atención, cuando en realidad detrás de esa interpretación de lo que me decía esa persona estaban los juicios hacia mí mismo que yo estaba generando, y producto de ello generando la sensación de sentirme mal. Por ende, responsabilidad de mí mismo y no de esa persona. Me comprometo a mí mismo cuando me comprometo a mí mismo cuando vea a X, inmediatamente darme cuenta de que si genero alguna reacción o pensamiento en relación a X, me detengo y respiro, ya que me será como un llamado de atención para darme cuenta de que me estoy juzgando a mí mismo, de que si me siento mal no es por responsabilidad de esa persona, sino por mi responsabilidad. Y bueno, será también una oportunidad para nuevamente remover esos juicios hacia mí mismo y continuar y seguir adelante, seguir viviendo momento a momento, no quedándome en el pasado, en las experiencias, en la emoción, sino permaneciendo en el respiro. Gracias, eso es lo que quería compartir el día de hoy. Hasta un próximo video.